Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema ¿qué hacer para una buena salud mental? Segunda parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al sumo sacerdote, gran pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: bendita es tu presencia, Espíritu Santo. Amados, de lo débil del mundo nos escogió Dios para avergonzar a los fuertes, a los poderosos. De lo necio del mundo nos escogió Dios para avergonzar a los sabios. De lo menospreciado y vil del mundo nos escogió Dios y lo que no es, en la vanagloria del mundo, para deshacer lo que ellos son, para que nadie se jacte en su presencia, en su gloria. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, del verso 11 al 13 y 16. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Quién instruirá al Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mira qué bendición tan poderosa. Y es muy importante entender la palabra porque el tema se trata precisamente de tener una salud mental. Tener salud mental quiere decir que sepamos qué pensar para beneficio de nosotros mismos y de los demás. Escúchalo bien. Dice aquí el apóstol Pablo a la carta a los Corintios. Dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Mira. Entonces, nadie conoce a nadie. Como dice el dicho en el mundo, uno ve caras, pero no corazones. A ciencia cierta, nadie sabe con quién está durmiendo, con quién está tratando. Mira. Entonces, el que verdaderamente sabe las cosas del hombre, como dice aquí la palabra, dice, es el espíritu del hombre que está en él. Porque ese espíritu es eterno, ese espíritu no muere. Y él sabe a ciencia cierta las acciones malas y buenas que hace el hombre. De allí que el mismo espíritu, la misma conciencia, le forme juicio cuando obra mal. Así también, dice la palabra, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, escúchalo bien, sino el Espíritu de Dios. Así como el espíritu del hombre sabe las cosas del hombre, el Espíritu de Dios sabe las cosas de Dios. Y mira qué bendición tan grande. Dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, que procede de Dios, para que asimismo conozcamos las cosas que Dios nos ha concedido. Como dice aquí, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Mira, por eso es que nosotros hablamos mucho en bendición. Lo que para el mundo es hablar en optimismo, nosotros hablamos en bendición, en fe, llenos de esperanzas, precisamente por ese conocimiento y ese saber que tenemos en Dios.
más aún cuando sabemos que Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Las promesas que nos ha dado Dios en Él son ciertísimas y Él las va a cumplir de acuerdo, claramente está en nuestra obediencia. Si nosotros somos fieles a Dios, Él va a ser fieles a nosotros. Escúchalo bien. De allí que nosotros tengamos un hablar muy diferente al del mundo. Dice, no con palabras enseñadas, escúchalo bien, por sabiduría humana. Mira, porque es que la sabiduría humana no cuenta para nada delante de Dios. Dice que ellos, considerándose sabios, se constituyeron en necios delante de Dios, sino con las palabras que enseña el Espíritu. Mira, el Espíritu es el que nos enseña, el Espíritu Santo es el que nos instruye, el Espíritu Santo es el que nos revela. Dice, acomodando lo espiritual que hay en cada ser humano a lo espiritual de Dios. Mira, de allí que nosotros, diga la palabra que nosotros somos formados en Cristo. Cristo fue un hombre espiritual y nosotros somos formados en Él para llegar al carácter de Dios. Pregunta aquí finalizando, ¿quién instruirá al Señor? ¿Quién podrá enseñarle a Dios? Si Él es el creador del mundo, si Él fue el que hizo todas las cosas y las hizo en perfección y en gran manera buenas. Un Dios que no tiene equívocos, un Dios que no tiene errores. Luego, ¿quién le podrá enseñar? Nadie. Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién verdaderamente conoce la realidad de las cosas? Nosotros, porque es que el mundo es una mentira completa, el mundo es un engaño completo, una hipocresía, mientras que en la revelación de Dios nosotros conocemos las cosas reales tal y cual son. Mira, por eso dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, porque hemos sido instruidos, enseñados por la misma palabra de Dios, esa palabra que está sellada en nuestras mentes y que nos da a saber la verdad de todas las cosas. De allí que para nosotros es difícil que nos engañen. Escrito está en 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mira qué bendición tan poderoso para la iglesia del Señor, para su congregación, para los que conformamos su pueblo. Escúchalo bien, porque es que en las iglesias aún se oye mucha murmuración, mucho juicio de unos contra otros, quejas, divisiones. Pero escucha bien lo que el Señor dice aquí. Dice otra vez a través del apóstol Pablo, os ruego, mira, les suplico, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira hasta dónde es delicada la cuestión, que Pablo está hablando por el nombre de Cristo Jesús. Dice que habléis todos una misma cosa, porque en el evangelio todos debemos de tener el mismo idioma espiritual. ¿Por qué tenemos que hablar cosas diferentes si todos somos hijos de Dios y la palabra nos acaba de decir que nosotros tenemos la mente de Cristo? O sea que todos vamos para un mismo lado, todos jalamos para un mismo lado, el lado de Dios. Dice, y que no haya entre vosotros divisiones, porque es cierto que en las iglesias hay divisiones, hay discordias, hay desunión. ¿Y qué es lo que produce esas divisiones, esas discordias, esa desunión? El pecado, escúchalo bien. La murmuración, el chisme, los juicios, el juzgar, el condenar, el no perdonar. Mira. Entonces dice el apóstol Pablo, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Si tenemos la mente de Cristo, en esa mente de Cristo tenemos la misma voluntad de Dios. Y estamos unidos por el amor, que es el vínculo perfecto. La ciencia de Dios es el amor. Y si verdaderamente tenemos amor,
obramos en justicia con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Mira. Entonces, unidos en una misma mente y en un mismo parecer, a la semejanza de Cristo, porque nosotros hemos sido llamados a participar de su carácter. Nunca lo olvides. Escrito está en la carta a Filipenses capítulo 2, del verso 2 al 5. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mira, ¿en quién tenemos que tener puestos los ojos? En Jesucristo. Porque nosotros hemos sido llamados por Dios a imitarlo en toda la manera de obrar de Él. Mira, nadie tuvo queja de Cristo. Por lo tanto, nosotros en Cristo tenemos que aprender a ser irreprensibles. Por eso dice aquí, completad mi gozo. Perfeccionemos el gozo del Señor. Sintiendo lo mismo, considerando lo mismo que Cristo, teniendo el mismo amor. Ese amor que hace justicia al prójimo. Ese amor que se sacrifica, ese amor que no se ofende, ese amor que soporta, que tolera, que aguanta, ese amor que perdona, ese amor que encomienda toda causa a Dios, que es el que toma venganza, pagando a cada uno conforme a sus acciones. Nosotros tenemos que aprender en Cristo a ser unánimes, un solo espíritu con Dios, a estar en comunión con el Espíritu Santo. Si somos un espíritu con Dios y vivimos en comunión con el Espíritu Santo, pues vamos a estar unidos entre todos. Por eso dice, sintiendo una misma cosa, considerando una misma cosa, la manera que las consideró Cristo, no mirando cada uno lo suyo propio, no mirando cada uno su bien, no siendo egoístas, sino, dice, cada cual también por lo de los otros. Dice la palabra que es más bienaventurado dar que recibir, porque tenemos un Dios dadivoso y es el Dios del cual estamos recibiendo instrucciones y enseñanzas. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, la manera en que Cristo consideró las cosas. Que cada día el Señor te llene de gracia y te faculte para que obres en ella y seas un hombre y una mujer de mucho valor. Amén, amén y amén.